Las pendientes escarpadas del Tajo, las calles estrechas y sinuosas, la belleza de sus monumentos. Toledo era la ciudad pintoresca y romántica por excelencia y hasta aquí llegaron artistas y escritores en pleno siglo XIX buscando el esplendor del pasado. Precisamente uno de los museos más bellos, donde se respira esa huella del pasado, el Museo de Santa Cruz, recibe estos días la visita de toledanos y viajeros, como aquellos que llegaron en el siglo XIX, como el pintor francés Jules Worms. A través de sus obras les proponemos un viaje a través del tiempo, acompañados de uno de los comisarios de la muestra, Luis Peñalver. Esta gente venían de París, de Londres, de estas grandes metrópolis que estaban ocupadas en hacer su revolución industrial. Lo que querían era, pues eso, lo diferente, lo oriental. Toledo, con ese trazado árabe, esas calles tortuosas, bueno, le fascinaba. Jules Worms empezó como ilustrador de una revista, ¿sí?, y en calidad de corresponsal de esa revista hizo varios viajes a Toledo. Y en Toledo pues se detuvo, plantó su caballete en las calles, en los patios, en los rincones más típicos de Toledo. Y si Jules Worms fue un enamorado de la ciudad, como podemos comprobar por los lienzos que cuelgan ahora de las paredes del Santa Cruz, la muestra no habría sido posible sin José Iglesias Puente, que convirtió su pasión por el coleccionismo en su vida. Jesús Torres y yo plantear esta exposición como un homenaje a un amigo, que es como decir un homenaje a una gran pasión. La pasión de José Iglesias por el coleccionismo. Él ha coleccionado durante toda su vida. Desde que ganó el primer sueldo, ¿sí?, sus compañeros, él era delineante en estándar, se compraban un coche, un 600, y él se compraba pues un Barguenio o una papelera del siglo XVI Mudéjar. Y desde entonces siempre ha sentido esa pasión, sí, por el arte, por la belleza, por el coleccionismo, pero sobre todo por el arte popular, por la cultura popular. Lo que vamos a ver aquí es una muestra de cultura popular, de indumentaria original del XIX, y lo vamos a ver a través de los ojos de Jules Worms, que es el otro protagonista de esta exposición. Así que la muestra es un diálogo entre los lienzos de Jules Worms y una rica selección de objetos de indumentaria española procedentes de la inmensa colección de José Iglesias, enriquecida con fondos del otro comisario de la muestra, Jesús Torres, y del propio Museo de Santa Cruz. Marselleses, sayas o guardapiés, chupas, calzones, jubones y pañuelos salen de los cuadros para vestir la muestra que acompaña a las pinturas. El majismo es un fenómeno que nace a finales del XVIII, sobre todo en los barrios más humildes de Madrid. Y en las, pero este fenómeno social va a tener mucho éxito y se va a extender a todas las clases sociales. A lo largo del XIX vamos a ver como los majos, las manolas, los guapos, las guapas. Aquí tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, hay una manola que está con los brazos en jarras, sí. Esa actitud gallarda, como desafiante, no sé si está desafiando quizá a nosotros, a los espectadores, con esa mantenilla negra preciosa y esa falda de seda. La primera visita documentada de Jules Worms a Toledo se produjo en 1861. Sabemos que visitó la ciudad al menos en 5 ocasiones más y tuvo un guía muy especial, según relata en sus memorias. Probablemente Ricardo Arredondo, también presente en la muestra con una de sus obras. Tomaba apuntes y plantaba el caballete en calles y plazas, por eso sabemos que nos encontramos en la Plaza de la Bellota al reconocer la fachada del antiguo Colegio de Infantes, la puerta del fondo que nos recuerda al puente de Alcántara, un cobertizo que puede identificarse con el del Colegio de Doncellas o con el de Santa Clara. A veces es una anécdota, una simple anécdota, la que le da pie a representar un cuadro tan maravilloso como ese. Sí, estamos en la Plaza de la Bellota,
ha reproducido con exactitud la portada manierista del Colegio de Infantes. El resto de los elementos arquitectónicos pues se los ha inventado directamente, ¿no? Pero es muy interesante porque, bueno, primero muestra hasta qué punto este pintor es un virtuoso del dibujo, ¿no? Y domina completamente el color. Además, fijaos cómo coloca perfectamente todos los elementos arquitectónicos, ¿no? Cómo juega con la perspectiva. Entonces vemos los tipos característicos del majo, vemos al majo ayudando a la dama a bajarse de la calesa, ataviado pues con el marsellés, el calzón, los borceguíes y el sombrero de medio queso. La vida cotidiana no son grandes temas, o sea, no es un pintor académico, no le atraen los grandes temas de la pintura académica, es decir, temas históricos, religiosos, sino temas populares, escenas cotidianas, que a José Iglesias le gustaban mucho porque estas escenas cotidianas de la vida, de lo que llamaría uno la intrahistoria, lo que pasa realmente no pasa en los ministerios, pasa en los patios de las ciudades como Toledo, ¿no? Entonces, pues tienen carácter, él suele decir una palabra que utiliza mucho, tienen mucho carácter. Son escenas muy animadas, desenfadadas, pero que yo creo que dan muy bien el tono de toda una época. Estos cuadritos se vendían muy bien, eran de pequeño formato y por tanto se podían transportar. Tenían una gran aceptación entre clientes, sobre todo franceses e ingleses. Jules Worms nació en París en 1832 en el seno de una familia de comerciantes. Su talento como dibujante le permitió ingresar en la Escuela de Bellas Artes con solo 17 años. Como le ocurrió a tantos pintores románticos de su tiempo, su amor por España, después de un primer viaje, le hizo repetir la experiencia en numerosas ocasiones. Quedó encantado de inmediato con la cultura y las costumbres y empezó a centrar parte de su obra en la idiosincrasia española y en su realidad diaria. El Toledo que atrae a estos viajeros, artistas, escritores extranjeros, románticos, es un Toledo que está casi en ruinas. Después de la guerra de la independencia y de la desamortización, Toledo pues prácticamente era una ruina, y eso les atrae, les atrae. Claro, Jules Worms se fija en los aspectos más amables, si queréis. En cambio, luego podemos ver, es otro cuadro de Ricardo Arredondo, que se llama Las Viciosas, del barrio, la Plaza de la Retama, que era, por cierto, una plaza, un rinconcito muy pintado, no solo por Jules Worms, sino por otros pintores, en el barrio de los Tintes, un barrio muy humilde. Vemos aquí a unas señoras que están prácticamente vestidas con harapos, jugando a las cartas. También tenías esa otra, es otro aspecto. Sí, pero la ruina se ve, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿verdad?, del Alcázar. Claro, exactamente. Sí. Ese otro cuadro, esa acuarela de Paulino de la Linde, es un granadino, está localizado y fechado en Toledo en 1946, creo. Parece que reproduce una instantánea de Zocodover, de mediados del siglo XIX. Nos llama la atención pues, esos grupos muy animados, están sentados, están hablando de majos, de majas. Vemos los soportales, el arco de la sangre, las esteras de esparto y al fondo llama la atención el Alcázar, que lo están reconstruyendo todavía, después del último incendio que había sufrido, con la invasión napoleónica. Sabéis que el Alcázar ha sido destruido muchas veces, la última es la Guerra Civil. Entonces, bueno, pues es un cuadro muy interesante porque muestra pues, cómo era Zocodover a mediados del siglo XVI. Una sociedad en constante evolución que tiene su reflejo en la moda. El majismo nace en el siglo XVIII, pero cautiva a la sociedad española de la siguiente centuria. Encontrarán en el Museo de Santa Cruz la mejor demostración de la indumentaria típica. Vemos a un majo con la característica indumentaria del majo, sombrero de medio queso, el marsellés, que es esa chaqueta que tienen esos maniquíes, el marsellés, el calzón y los borceguíes de cuero. Parece que el hombre está sentado, la manta la tiene sobre la silla, hemos querido recrear aquí con un calañés esa escena con la manta,
padre está tomando algo, un aire un tanto, no se diría, un poco chulesco, ¿no? Para eso era un chulo, era un guapo. No se digna ni siquiera a mirar a la moza. La moza parece, bueno, pues una chica de servicio de la fonda. En este otro cuadro, pues nos encontramos de nuevo una anécdota. Una anécdota como, bueno, ayudar a un mozo a otra moza a montar en la burra. Eso va a dar para un cuadro. ¿Dónde se sitúa? Pues en un cobertizo. Puede ser el cobertizo de Doncellas, quizá el de Santa Clara, aunque muy transformado, muy transformado. Detrás hay un señor, un ropavejero, entonces, en fin, se vendía la ropa usada, claro, como ahora también. Sí, sí. Parece ser que no capta mucho su atención, su interés, la escena que estamos presenciando, porque él está leyendo tranquilamente el periódico. Un detalle curioso, debajo vemos aquí una placa de cerámica con el nombre de la calle, Calle Lobo. Que sepamos, no hay ninguna calle Lobo en Toledo. Se le ha inventado el mito. Se ve que le parecía pintoresco eso de la calle Lobo. Y luego tenemos a la izquierda una acuarela maravillosa que demuestra hasta qué punto era un maestro no solo en el óleo, sino en esa difícil técnica que es la acuarela. Vemos aquí, hemos titulado La lectura de la carta. La lectura de la carta. Parece de nuevo el patio de una fonda o de un mesón, y vemos a un señor que está leyendo la carta, una carta, lo cual atrae la atención de una serie de personajes, entre los cuales destaca el clérigo. Es muy frecuente en las escenas de Wong, no solo bandoleros y toreros, sino que siempre suele aparecer un clérigo, ¿no? En contra de la moda europea, un movimiento que reivindica lo propio también en la indumentaria. Las basquiñas, de terciopelo labrado, de seda adornada, al talle pañuelos toledanos, por haberse tejido con los hilos de esta ciudad. El marsellés en los caballeros, calzón amarillo, chalecos ricamente decorados, fajas y cintos. Tenemos aquí un conjunto, digamos, de majos, pero como de manual, ¿no? Se puede comprobar que en grabados de la época pues son prácticamente los mismos conjuntos. Vemos, empezando por el majo, por el hombre, vemos lo que se suele llamar el estilo del país. Frente a la moda francesa, hay que entender el majismo como una reacción contra todo lo francés. Pues ellos defienden lo nacional, lo que se llama el estilo del país. Es decir, calzón, vemos la faja o el cinturón. Es curioso, estas bolsitas las llaman realeras, porque eran así como monederos para meter los reales. Entonces el calzón, el chaleco, maravilloso, y el marsellés. El marsellés es esta chaquetilla que lleva colgada. Muchas veces ni siquiera se ponían, sino que iban colgadas al hombro. Es riquísima, con bordados, con terciopelo cosido. Estos cordoncillos que cuelgan se llaman atamares. O sea, no se vestían de cualquier manera. La maja esta de la derecha tiene una falda preciosa. Esta quizás sea de la más antigua, finales del 18, de terciopelo tornasolado, con una puntilla de plata, elaborada como encaje de bolillo. Tenemos el jubón precioso también, la mantenilla, todo es una maravilla. Muy interesante también, y muy desconocidos son los pañuelos, estos pañuelos que aparecen aquí, porque es un dato que mucha gente no conoce. Aquí en Toledo existía una fábrica de seda. El cardenal Lorenzana, en el Alcázar, en parte para dar trabajo a varias familias humildes de la ciudad de Toledo, creó unos talleres, digamos, de sedería. Entonces, había también en Talavera, bueno, y en Toledo también incluso antes, pero en esta época se relanza. Y es muy bonito porque son característicos por sus vivos colores. Bueno, pues aquí hay unas ligas de seda que proceden de Tembleque. Una sobre todo, dice
recuerdos de un desgraciado. Estas de aquí. Eran medias que hacían los presos en la cárcel, se entretenían, como lo que les sobraba era tiempo, tejiendo estas medias. De un desgraciado, recuerdos de un desgraciado. Vemos diferentes tipos de calzados, de cuero bordado, unas chinelas, como las que usaban las majas, o el calzado más habitual de cáñamo, en este caso de un niño, porque normalmente no eran chinelas ni zapatos de cuero bordado, eran calzados de cáñamo de los niños. Atraído por la variedad y vistosidad de las prendas que vestían los españoles, Jules Worms quiso retratar de forma fidedigna a los paisanos del lugar, su forma de vestir y sus costumbres. Aquí tenemos una serie, digamos, de lazos de seda con amuletos, que era costumbre que las majas se le pusieran aquí en el busto izquierdo, debajo del pañuelo. Colgaban de estos lazos de seda, colgaban pues de todo. Había desde medallas, reliquias, ramas de coral, no sé por qué razón, no me lo pregunte, pues no sé por qué el coral ahuyenta el mal de ojo. El coral, el azabache, a veces con la forma de una higa, así, como un lagarto, ¿no? Ahuyentar. También es interesante lo que llaman unos evangelios de monja, que son, aquí se pueden ver como pececitos, un pez bordado, por las monjas. Dentro hay un evangelio, que suele ser el evangelio de San Marcos, que también te protege contra el mal. Sí. Por supuesto, medallas, muchas. Es muy interesante, en una de las vitrinas, un fajero de amuletos, que se solían poner a los niños pequeños, claro, se ponía el niño que estaba en la cuna, porque los niños son como más vulnerables a que alguien le eche, por supuesto, de manera involuntaria el mal de ojo. Estos fajeros eran caros, no estaban al alcance de toda la familia. Y en efecto, la navaja es una joyita del siglo XVIII. Estos majos no llevaban espada o espadín, llevaban navaja. Lo suyo es que la llevaban al cinto, o dentro de la faja, pero claro, era como estaban demasiado expuestos, ¿no? Como tiene que poner una vitrina. De hecho, en la navaja pone: soy defensa de mi dueño. Pero el patrimonio de una ciudad no solo se mide por su singular arquitectura, también por esa cultura popular reflejada en los trajes tradicionales, en la cerámica o hasta en la joyería. Y las joyas no solo era patrimonio, digamos, de las clases más favorecidas de la sociedad, sino las clases más humildes, porque después de todo el oro siempre tiene valor. Aunque no tuvieras muchas veces casi para comer, pero sí tenías para unas rascadas de oro, era importante. Y todavía eso se conserva en muchos sitios. Si vas a Vargas verás un muestrario, digamos, de joyería popular impresionante, que se hereda de abuelas a madres, de madres a hijas. Bueno, pues José Iglesias no solo tenía una colección soberbia de indumentaria popular, sino también de joyería popular. O sea, tenemos aquí, pues, todo un mundo, un universo simbólico que hay que conservar. Y ese es un poco el objetivo, aparte de hacer un homenaje a la figura de José Iglesias, pues tratar de conservar todo este patrimonio cultural. Es que cuánta gente que vea el programa le va a recordar pues esos arcones, ¿no?, de sus abuelas, sí, donde claro. se conservaban tantos tesoros. Y esos tesoros, ¿cuántas historias contaban? Estos objetos tienen memoria, tienen alma. Un modo de vida que parece lejano en el tiempo, pero que conforma lo que somos. Un pasado que vuelve a nosotros, gracias al cuidado con el que coleccionistas como José Iglesias han buscado y recogido todas estas piezas originales, anotado hasta el último detalle de ellas, conservado con todo el mimo, consciente de la importancia de ese patrimonio cultural popular. Así de especial es Jules Worms, costumbrismo e indumentaria en el Toledo del siglo XIX, hasta el 16 de febrero en el Museo de Santa Cruz.